Así, hermanos, inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por la vida de la Iglesia Metodista, la cual, Señor, ahora está establecida alrededor del mundo. Y sabemos, Señor, que esto es por obra tuya. Como dijo el iniciador de la Iglesia Metodista, tú estás haciendo una gran obra. Y nos regocijamos también, Señor, porque durante todo este tiempo tú nos has acompañado en cada lugar, ahí donde está una iglesia y un templo metodista. Señor, tú heredaste a la Iglesia Metodista, como dijo Juan Wesley, la herencia de la santidad. Y por eso, Señor, nosotros como iglesia seguimos caminando, seguimos adelante. No somos la iglesia perfecta, pero sí la iglesia que cada día busca la santidad. No somos la iglesia única, pero sí una de las iglesias donde se predica tu palabra y se administran los sacramentos. Por eso seguimos pidiendo, Señor, que nos ayudes a recordar nuestros inicios, para que sigamos teniendo memoria de todas aquellas cosas que tú has hecho. Y así como tú le decías al pueblo de Israel que recordaran de dónde habían salido, también nosotros es menester que recordemos nuestros orígenes y durante todo el camino que tú has transitado con nosotros. Queda con tu iglesia, bendícela. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, hermanos y hermanas. El día de hoy, hermanos, quiero relacionar estos dos temas que van muy ligados a la vida y a la doctrina de la Iglesia Metodista, la cual se relaciona con la vida y obra y experiencia de Juan Wesley. Y me refiero a esta experiencia que tuvo el iniciador de la Iglesia Metodista el 24 de mayo de 1738. Y la pregunta es, ¿por qué es importante en nuestros tiempos recordar y celebrar la experiencia del corazón ardiente de Juan Wesley? En primer lugar, diremos que lo celebramos porque es el inicio de la Iglesia Metodista. Muchos escritores de la vida y obra de Juan Wesley marcan como evento principal el inicio de la Iglesia Metodista ese día. Y eso tiene muchas implicaciones, porque gracias a esta experiencia, la Iglesia Metodista no solamente surge de buenas ideas y de una sana doctrina, sino que también nace de una experiencia, elemento importante en la vida y experiencia de cada hombre y de cada mujer que es parte de la Iglesia Metodista. Y déjenme explicar un poco más. Algunos decían que la Iglesia Metodista inicia cuando Juan Wesley nació, pero otros dicen que la Iglesia Metodista inició cuando él tuvo esta experiencia del corazón ardiente el 24 de mayo de 1738, porque fue el momento en que Wesley tiene esta experiencia y de ahí en adelante él empieza a predicar una salvación por la fe. Nuestra iglesia
les decía, tiene este elemento en los cuales fundamenta su existencia y podemos con toda razón enorgullecernos de 283 años de existencia. 283 años de existencia hablan de un buen fundamento, hablan de una buena organización, hablan también de una forma de hacer iglesia que ha ayudado a mucha gente a acercarse a Dios. Y ese era el propósito de Wesley. Wesley no buscaba otra cosa sino llegar sobre todo a la gente sencilla, porque él sabía que los letrados podían entender lo que él decía, lo que él predicaba y lo que él escribía. Pero para él era más importante llegar con la gente sencilla. Y por esta razón podemos encontrar a lo mejor en sus escritos, en sus sermones, pues un lenguaje sencillo, una doctrina no tan elaborada, sino sencilla, porque, como les decía, él quería llegar a la gente sencilla. Entonces, hermanos, la experiencia para Wesley es algo fundamental, y yo creo que tiene mucha razón, porque podríamos quedarnos como iglesia en la teoría, podríamos elaborar a lo mejor muchos libros sobre doctrina, pero él lo que quería es que cada persona experimentara esta salvación en su vida diaria, que tuviera esta certidumbre de que Dios le ama, que Dios le perdona, de que Dios le invita a llevar una vida santa. Y Wesley hace esto porque ustedes recordarán que en sus inicios él lo que trató de hacer es llevar el evangelio sobre todo a gente que trabajaba en las minas, a gente de las comunidades apartadas, a gente que también necesitaba del consuelo de Dios. Y segundo, hablar de la experiencia del corazón ardiente nos ayuda a recordar nuestra vida peregrina como hombres y mujeres pecadores que pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y déjenme recordarles un poco sobre la vida de Wesley. Como ustedes saben, Juan Wesley fue formado en su niñez por su mamá, Susana Wesley Annesley, mujer de fe, que trabajó arduamente en la educación y formación del carácter de cada uno de sus hijos. De acuerdo a lo que nos narran sus biógrafos, hablan de que Susana tuvo 19 hijos, de los cuales le vivieron solamente 15. Y entre ellos estaban Juan Wesley y Carlos Wesley, ambos a los cuales se les asigna el inicio de la iglesia metodista. Y bueno, Susana lo que hizo fue dar suficiente tiempo a cada uno de sus hijos para educarlos tanto en lo secular como en lo religioso. Y ya en la universidad, Juan Wesley pasó a ser del grupo que se denominó el Club de los Santos, grupo que se dedicaba a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia, visitar los enfermos y a los presos. Y bueno,
Con todo esto, es decir, con toda esta actividad que tenían en el grupo del Club de los Santos, Wesley no sentía paz en su corazón. Él seguía sintiéndose incompleto delante de Dios, seguía sintiendo culpabilidad y seguía sintiéndose lejos de Dios. Cuentan también sus biógrafos que cuando fue a Estados Unidos de Norteamérica, específicamente al estado de Georgia, él, mientras iba de viaje, escribía esto en su diario: voy a convertir a los naturales, pero ¿quién me va a convertir a mí? Y esto habla precisamente, como les decía, de su inseguridad. Hablaba de no tener paz en su corazón. Tenía toda la razón para sentirse de esta manera, vacío en su corazón y que no tuviera paz. Y la pregunta era para él mismo: ¿qué voy a hacer? Se cuenta también que de regreso a Inglaterra, después de este viaje misionero a Estados Unidos, dicen que el barco en que viajaba fue amenazado por una tormenta y estaba a punto de hundirse. El mástil que traía el barco se rompió y bueno, le pasaron muchas cosas al barco, y pues él se llenó de miedo, él tuvo mucho temor, pero vio que ahí en el barco iban otros hermanos moravos, y ellos mientras estaba pasando todo esto, seguían orando, seguían cantando y lo seguían haciendo con gozo. Y él le sorprendió mucho que cómo era posible que unos hermanos, en medio de todo lo que estaba pasando, ellos estuvieran orando y alabando a Dios con gozo y con alegría. Y al sorprenderse, bueno, se acercó a uno de los pastores que iban ahí, de nombre Peter Boller, y le dijo: pues ¿qué tenían ellos? ¿Por qué a ellos no les daba miedo? ¿Por qué ellos seguían alabando a Dios con gozo? Y él fue el momento que le habló de la certeza de su salvación. Y esto impactó mucho a Wesley y dijo: bueno, pues ¿por qué hablan ustedes de la certeza de la salvación? ¿Cómo se encuentra esto? ¿Dónde lo busco? Y a lo que Peter Boller le contestó: que no dejara de buscar la fe, que Dios en su gracia y en su momento se lo daría. Lo único que él tenía que hacer es precisamente buscar esta fe. Wesley regresó a Inglaterra triste porque no pudo hacer un buen trabajo misionero, porque le faltaba esa fe que daba perdón y vida nueva en santidad. Siguió el consejo de Boller, buscó la fe que necesitaba precisamente para tener seguridad, salvación y santidad en su vida. Y fue el 24 de mayo de 1738, dice, que mientras caminaba por la calle de Aldersgate, entró a una capilla morava donde se leía el prefacio de Martín Lutero a los romanos,
que hablaba del cambio de vida que produce la confianza en los méritos de Cristo. Fue entonces que sintió arder su corazón y escribió de esta manera en su diario: por la tarde fui muy involuntariamente a una capilla en Aldersgate Street, donde uno leía el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Alrededor de las 9:15, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón arder extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para salvación, y me dieron la seguridad de que había quitado mis pecados, incluso los míos, y me salvó de la ley del pecado y la muerte. Como decíamos, la experiencia de Wesley de este momento es el parteaguas del cambio de vida de Juan Wesley, y bueno, y también para muchas cosas, porque para Wesley este fue el inicio de su salvación. Y cuando una persona tiene la certeza de que sus pecados han sido perdonados, cuando la persona también tiene ese cambio de vida, es decir, nace, como diría Wesley, nace de nuevo en el Espíritu, y cuando la persona de ahí en adelante lleva una vida de santidad, pues realmente tiene mucho que compartir a la gente, porque de ahí en adelante Wesley empezó a predicar la salvación por la fe. Él hasta ese momento, como les había comentado, había predicado pues una fe que ni él entendía. Hasta ese momento él había predicado y vivido y creído que la salvación era por obras, porque el estar en el club de los santos y orar y ayunar y practicar todos los medios de gracia e ir y visitar a los enfermos, a los presos y hacer todo tipo de obras, él creía que de esa manera estaba ya garantizada su salvación. Pero resultaba que eso no le llenaba, eso no le satisfacía ni en su mente ni en su corazón. Y después él dirá que todos los cristianos debemos tener la certeza de nuestra salvación, a lo que él llamaba el testimonio del Espíritu Santo. Es decir, Wesley hablaba de que esto que dice Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Él hablaba de que cada cristiano debe tener esta certeza que él escribe en su diario. Primeramente, sentir en el corazón esa experiencia, que como él le llamó, del corazón ardiente. Es decir, tener la plena confianza de que Cristo ha perdonado nuestros pecados, y también tener la seguridad de que en Cristo se tiene la salvación. Y dice Wesley, esto es algo que el Espíritu nos tiene que decir a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, para él, todo metodista debía tener la certeza de que es salvo. Así dice, como los moravos, que cualquiera que sea la circunstancia, nosotros debemos estar confiando en Dios. Porque cuando le preguntaron a Peter Boller por qué su manera de orar
Dios en medio de una tormenta. Bueno, pues es que nosotros no tenemos miedo a morir. Nosotros sabemos que si hoy morimos, pues estamos con Dios. Vamos con Dios. Entonces, de esta manera, para Wesley la obra del Espíritu Santo se manifestaba en toda la obra de salvación del ser humano. Y por eso les decía al principio, está muy relacionada la experiencia de Juan Wesley con el Espíritu Santo. Porque para él el Espíritu Santo lo fue guiando, porque después Wesley va a hablar de la gracia preveniente. Y dice, la gracia preveniente para Wesley es ese momento en que Dios empieza a trabajar en todos los seres humanos. Es decir, Dios siempre está trabajando en la vida de cada ser humano, en la vida de cada ser humano, para llevarlo a la salvación. Y dice, bueno, Dios vino trabajando así en mi vida. Y Dios ha trabajado así en la vida de cada uno de ustedes para llevarlos a la salvación. Y también Wesley dice que el Espíritu Santo se nos ha sido dado precisamente para que cada uno de nosotros pueda recibir la gracia de Dios. ¿Cómo? Dice, después de que ya tenemos nuestra fe segura en Dios, pues nuestras oraciones son gratas delante de Dios. Leer la palabra de Dios es de gozo, es de alegría. Ayunar es una ofrenda a Dios. El participar de los sacramentos, viene uno con tanta confianza de saber que Dios nos va a bendecir y nos va a dar de su gracia. Entonces, de esta manera, Wesley dice, bueno, el Espíritu Santo está actuando todos los días en nuestra vida, porque después de que ya hemos creído, también nos lleva por una vida santa. Nos está allí animando si es que estamos desanimados, nos está recordando las promesas que tenemos en Dios, nos está también diciendo que tenemos que ir en una vida de santidad, y también está ahí, dice, para prevenirnos del pecado. Wesley decía, eso que tú llamas conciencia, eso que te prende cuando tú estás yendo mal y te prende una lucecita roja, dice, no es otra cosa que el Espíritu Santo que te está diciendo que por ahí no es el camino. Entonces, para Wesley, el Espíritu Santo empieza también a trabajar desde el principio hasta el fin de nuestra salvación. En otras palabras, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está actuando constantemente, todos los días, en cada uno de nosotros. Pero nos toca a nosotros poder escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo. Nos toca a nosotros hacerle caso al Espíritu Santo que nos está diciendo, bueno, es que tienes que orar, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que hacer las cosas de Dios, tienes que buscar a Dios, porque el Espíritu Santo está, dice, todos los días ahí diciéndonos. Y nos toca, le decía, a nosotros escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Termino diciendo, hermanos, que recordemos nosotros la experiencia de Juan Wesley, es volvernos a recordar qué es lo que le dio vida al movimiento metodista, qué es lo que animó a la iglesia metodista. Como les decía, decir que como iglesia metodista tenemos 283 años, no es algo sencillo. Para que una iglesia dure tanto tiempo,
se requieren muchas cosas. Y yo en lo personal puedo decir que es gracias a su doctrina que tiene la Iglesia Metodista, que es muy real, es muy viva. También puedo decir que es gracias a su organización. Yo he puesto el ejemplo de que en los tiempos de Wesley, los predicadores se dio así como el boom de que tenían que ir a predicar a los espacios libres, a las plazas, a los panteones, a las minas, donde iban a predicar. Y Wesley era de una mediana oratoria. No era el mejor orador de sus tiempos, pero había uno de sus amigos, Whitefield. Él dicen que era el mejor orador de aquel tiempo, y que cuando él predicaba a las multitudes era mucho más la gente que llegaba. Y jalaba muchas multitudes. Pero lo cierto es que Whitefield no tuvo esa capacidad de organizar a la gente, y Wesley sí. Wesley empezó a organizar a la gente, y bueno, acuérdense, ya es otro tema, pero lo empezó a organizar por grupos pequeños, y eso le dio mucha consistencia y fundamento al movimiento metodista, al grado que seguimos hasta hoy. Y lo empezó a organizar al grado que le fue poniendo normas, reglas, formas de organizarse, y todo eso le dio consistencia a la Iglesia Metodista. Y podríamos a lo mejor también en otro momento hablar su manera de hacer Iglesia Metodista, de cuáles fueron los ejes que ayudaron que la Iglesia Metodista se mantuviera en ese momento, creciera, se desarrollara, para que hoy la Iglesia Metodista esté alrededor del mundo. Y creo que eso, hermanos, como Wesley decía, es porque Dios sigue haciendo su gran obra a través de la Iglesia Metodista. Y por eso creo que decir 283 años de vida, pues debe ser motivo de orgullo para cada uno de nosotros, y esto para que nos anime a seguir trabajando por la Iglesia, porque hoy más que nunca se requiere de seguir anunciando este evangelio, esta experiencia que se encarna en nuestra vida, que la vivimos todos los días, pues. Y de esta manera, hermanos, pues se nos invita, así como le dijo Peter Boller a Juan Wesley, si no tienes la certeza de tu salvación, si no tienes la certeza de que vives para Dios, pues síguelo buscando. En su momento Dios te va a dar a través de su Espíritu esta experiencia, y va a ser cuando tú vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Para Wesley eso era la santidad. Hermanos, pues gracias a Dios por la Iglesia Metodista. Nosotros siempre hemos dicho, no creemos que somos la única iglesia, ni tampoco decimos que tenemos la verdad. Nosotros somos una de las iglesias donde Dios se manifiesta, porque hay otras iglesias también donde Dios está actuando, pero la Iglesia Metodista es una opción para la sociedad. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Hermanos, les voy a pedir que, puestos de pie, vamos a dar lectura a la afirmación de fe, el credo de los apóstoles, que está impreso en nuestros boletines. Dice, todos juntos: creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal,